Básicamente, tener una buena salud financiera se traduce en estabilidad. Tu salud financiera es prácticamente la condición que te asegurará que tus metas se hagan realidad. Antes de gastar tu dinero, recuerda pensar a largo plazo y planificar el futuro. Ten en cuenta que la vejez es una etapa muy importante y qué mejor empezar a estar preparado cuando se llegue el momento. Piénsalo bien, ¿cuántas veces pudiste ahorrar una cantidad importante de dinero y lo gastaste en algo que realmente no necesitabas? Lo complicado no es ahorrar, invertir o manejar los gastos. Lo que sí es difícil es crear el buen hábito, comenzando por ejemplo con cosas tan pequeñas como evitar esos gastos hormiga, como el gasto de un postre, una gaseosa o unos cigarrillos. Quédate hasta el final del video para que empieces a vivir una vida financiera plena y estable. Sigue estos 5 tips que te harán ser más consciente de tus gastos y hábitos de consumo. Número 1. La planificación. Este tip juega un papel muy importante en la gestión de nuestras finanzas personales. Una forma de planificar es visualizar nuestro patrimonio de manera global, es decir, lo que tenemos menos lo que debemos, para disponer de una visión exacta de cuál es el estado de nuestras finanzas y poder tomar decisiones acertadas. Número 2. El ahorro. Una vez tenemos identificados y controlados los ingresos y gastos, llega el momento de ahorrar. Si tenemos ese mal hábito de mantener gastos hormiga, ¿por qué no sustituirlos por un ahorro hormiga? Parece una buena alternativa si te resulta complicado destinar un buen porcentaje de tus ingresos para el ahorro. Esto en últimas te permitirá cubrir cualquier eventualidad futura sin tener que recurrir a préstamos. Si piensas a largo plazo y eres precavido o precavida, sabrás que es importante tener un colchón financiero que te permita salir a flote en crisis futuras. Número 3. Evita decisiones irracionales y protege tus activos. Parece increíble en estos tiempos en lo que cada cosa se disfraza como una prioridad, pero lo que en verdad debe ser una prioridad para ti es el ahorro. No te dejes llevar por palabras como última oportunidad, descuentos hasta el 70%, el negocio de tu vida, ganancias rápidas y todo lo que se le parezca. No todo lo que brilla es oro, y aunque existan promociones que merecen ser consideradas, pensar que todas las ofertas que aparecen en el mercado justifican tu compra es un grave error, pues no todos los descuentos son reales. Por otro lado, pregúntate, ¿puedo seguir viviendo sin realizar esta compra? Si la respuesta es sí, no hay mucho que pensar. Por eso, abstente de comprar algo de lo cual te arrepentirás después. Tú más que nadie sabes lo que cuesta conseguir el dinero y que si quieres lograr una estabilidad financiera, debes aprender a establecer tus prioridades. No te endeudes para adquirir lujos, dátelos solo cuando tengas una solvencia económica que te lo permita. Número 4. Lleva un registro de tus gastos personales. Define un presupuesto. Si quieres hacerte un panorama claro de lo que sucede con tus gastos, realizar un presupuesto es muy importante. Al principio será tedioso, pero el control continuo de cada movimiento te permitirá saber si tienes un déficit o no de dinero. Así como piensas constantemente en tus ingresos, también debes pensar en los gastos y tener presente cada uno de ellos, ya sea en una libreta o en una hoja de Excel. Recuerda también que existen aplicaciones móviles que te ayudarán a organizar este presupuesto y automatizar el proceso de llevar un registro de tus gastos. Muchas personas huyen de estas recomendaciones, pero ciertamente con tu presupuesto podrás mantener tus finanzas equilibradas y tener claridad de cuánto debes destinar para tus obligaciones financieras, cuánto para gastos de otro tipo y cuánto para destinar al ahorro. Número 5. Diseña un plan para pagar tus deudas. Cuidado con el uso de la tarjeta de crédito. Pagar puntualmente tus deudas no solo te evita las penalidades por retraso, sino que te permite contar con un buen historial crediticio, poniéndote en mejores condiciones para solicitar un crédito a futuro. Cuando diseñes el plan para pagar tus deudas, asegúrate de empezar con las que tienen la tasa de interés más alta. Adicionalmente, si es posible, procura unificar tus responsabilidades financieras. De esta forma, concentras tus esfuerzos en una sola deuda y así podrás pagarla en menos tiempo. Lo mismo sucede con el uso de las tarjetas de crédito, que resultan ser parte de los créditos personales. Sin embargo, se debe tener un control estricto de su uso. De no hacerlo, lo más probable es que a final de mes sufrirás las consecuencias. Pese a que creas que los gastos que realizas con tarjeta de crédito son mínimos, ten presente que las entidades financieras cobran intereses por cada transacción y este aumenta si no cumples con la fecha límite de pago. Lo más recomendable es dejar de usar la tarjeta de crédito hasta haber pagado las deudas pendientes. De igual forma, es vital ponerse un límite mensual o bimestral de gastos que nos permitimos con esta herramienta.
Si quieres saber mucho más sobre educación financiera y finanzas personales, no te pierdas todo el contenido que tenemos para que puedas conocer cómo hacer rendir tu dinero al máximo y mejorar tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas.